Hola a todos y bienvenidos a este nuevo Clavado Profundo. Como siempre, me encanta explorar ideas nuevas y esta vez vamos a profundizar en un material que me compartieron y que me dejó pensando. Oh, sí. Me intriga saber qué te llamó tanto la atención. Se trata del capítulo 3 de Piensa y hágase rico. Es un libro que seguro muchos conocen, pero este capítulo en particular, titulado La fe, me parece que tiene una relevancia increíble incluso en el mundo actual. Totalmente de acuerdo. Piensa y hágase rico es una obra clásica que ha inspirado muchísima gente a lo largo de los años. Y este capítulo, La fe, es clave para entender toda la filosofía del libro. De hecho, el prefacio nos recuerda que este libro no solo se enfoca en el éxito financiero, sino en una riqueza más integral, que abarca lo personal y lo espiritual. Exacto. Y lo que más me fascina es que todo esto surge de la visión de Andrew Carnegie, un hombre que no solo construyó una fortuna gigantesca, sino que dedicó gran parte de su vida a compartir su fórmula del éxito con el mundo. De hecho, le encargó a Napoleon Hill que entrevistara a más de 500 personas exitosas para descubrir los secretos de sus logros. Imagínate la cantidad de sabiduría que hay ahí. Es increíble, ¿no? Y el editor del libro incluso afirma que si los principios de piense y hágase rico se enseñaran correctamente, la educación podría transformarse por completo, acortando el tiempo de aprendizaje significativamente. Una afirmación bastante audaz, pero que nos habla del potencial que estas ideas tienen para todos. Y antes de meternos de lleno en el capítulo 3, recordemos que el prefacio también destaca la importancia del capítulo 2, donde se habla del deseo y cómo transformarlo en su equivalente financiero a través de 6 pasos concretos. Sí, ahí se habla de la importancia de tener un propósito claro y definido, impulsado por un deseo ardiente, como el motor para lograr cualquier cosa que te propongas. Y eso nos lleva al tema central de este capítulo, la fe. Aquí, Hill nos dice que la fe es el ingrediente fundamental para convertir esos deseos en realidad y alcanzar la riqueza que buscas, ya sea material, personal o espiritual. La fe es la fuerza que te permite creer en la posibilidad de alcanzar tus sueños, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Y para ilustrar este principio, el capítulo comienza con una historia fascinante, la de la creación del United States Steel Corporation. ¿Puedes contarnos un poco sobre cómo la fe jugó un papel clave en este evento? Claro que sí. El capítulo utiliza la formación de esta enorme corporación como un ejemplo perfecto de la fe en acción. Nos presenta a Charles M. Schwab, un hombre clave en esta historia, quien durante una cena en el University Club de Nueva York dio un discurso que cambiaría la historia. Y vaya que era una cena importante. Entre los asistentes estaba nada menos que John Pierpont Morgan, uno de los hombres más poderosos de la época. Pero lo curioso es que, a simple vista, nadie hubiera imaginado que algo tan trascendental estaba por suceder. Exacto. La cena transcurrió con aparente normalidad, sin grandes alardes ni conversaciones estridentes. Al día siguiente, la prensa ni siquiera le dio mucha importancia. Pero lo que pocos sabían es que durante esa cena, Schwab pronunció un discurso de 90 minutos que cautivó por completo a Morgan, tanto así que al terminar la cena, tuvieron una conversación privada que se extendió por 1 hora más. Y esa conversación, impulsada por la fe inquebrantable de Schwab en su visión, fue la semilla que dio origen a la United States Steel Corporation, una empresa que en su momento fue llamada el bebé de $1.000 millones. Es increíble pensar que una sola conversación, motivada por la convicción de un hombre, pudo generar un impacto económico tan grande. Lo que el capítulo quiere que veas aquí es el valor de la combinación de una idea poderosa con una fe inquebrantable en esa idea. Se estima que esa mezcla, en el caso de Schwab, valió alrededor de $600 millones, una cifra astronómica para la época, y que sigue siendo impresionante hoy en día. La gran lección para todos nosotros es que nuestros proyectos, nuestras metas, pueden comenzar con una idea, pero es la fe la que derriba las barreras mentales y establece el verdadero valor de lo que queremos lograr. Exactamente. Y el capítulo no se queda ahí, sino que nos explica cómo podemos cultivar esa fe nosotros mismos, a través de lo que se conoce como autosugestión. ¿Y en qué consiste exactamente la autosugestión? ¿Cómo podemos usarla para fortalecer nuestra creencia en nuestros objetivos? La autosugestión es un proceso mental a través del cual alimentamos nuestra mente subconsciente con afirmaciones y expectativas positivas. Es como si plantáramos semillas de confianza en nuestro interior. El capítulo incluso nos da un ejemplo concreto de cómo escribir una declaración de propósito efectiva. Recuerdo que el ejemplo habla de una persona que se propone ganar $50,000 en 5 años a través de su trabajo como vendedor. ¿Nos puedes recordar los elementos clave de esa declaración para que todos podamos aplicarla a nuestras propias metas? Por supuesto. Una declaración de propósito poderosa debe contener, primero, una definición clara y específica de tu objetivo, en este caso la cantidad de dinero que deseas ganar.
Segundo, un plazo de tiempo determinado para alcanzar ese objetivo. Tercero, la descripción del servicio o valor que ofrecerás a cambio de esa cantidad. Cuarto, una afirmación rotunda de tu creencia en que lograrás tu objetivo, visualizándolo como si ya fuera una realidad. Y quinto, la declaración de tu compromiso para llevar a cabo las acciones necesarias y entregar tu valor de la mejor manera posible. Y el libro hace mucho énfasis en que no basta con escribir esa declaración, sino que es fundamental leerla en voz alta todos los días. ¿Por qué crees que esta repetición diaria es tan importante? Repetir la declaración en voz alta ayuda a que la afirmación penetre en tu mente subconsciente. Al involucrar más sentidos en el proceso, la visualización se vuelve más vívida y el mensaje se graba con mayor fuerza en tu interior. Es como si estuvieras reprogramando tu mente para el éxito. Y esto me recuerda a la analogía que utiliza el capítulo para describir la mente subconsciente como un jardín fértil. ¿Cómo podemos entender esta imagen en relación a la fe y nuestros pensamientos? La analogía del jardín es muy poderosa. Tu mente subconsciente es ese terreno fértil y tus pensamientos, especialmente aquellos cargados de fe, son las semillas que siembras en él. El capítulo nos advierte que no solo los pensamientos positivos, sino también los negativos, que van acompañados de una fuerte emoción, pueden echar raíces en tu subconsciente. Por eso es vital que seas consciente de lo que estás plantando en tu mente. O sea que si dejamos que las dudas y los miedos nos dominen, esos también van a crecer en nuestro jardín mental, ¿verdad? Exactamente. Por eso es tan importante que tomemos el control de nuestros pensamientos y los alimentemos con fe y emociones positivas. Son estas emociones las que dan fuerza a nuestros pensamientos y los convierten en una poderosa herramienta para influir en nuestro subconsciente y, en consecuencia, en nuestras acciones y resultados. Hablando de emociones, el capítulo menciona una conexión muy interesante entre la emoción del amor y la fe. ¿Qué nos dice la investigación del autor sobre esta relación? La investigación de Napoleon Hill reveló algo fascinante. Detrás de casi todos los grandes logros de la humanidad se encuentra la influencia de una forma u otra de amor. El amor, en todas sus expresiones, tiene la capacidad de transformar nuestros pensamientos y fortalecer nuestra fe en la consecución de nuestros objetivos. Piénsalo, no es más fácil creer en algo cuando lo sientes con todo tu corazón. Y aquí es donde entra la historia de Barnes y su deseo inquebrantable de convertirse en socio de Thomas Edison. Un ejemplo perfecto de cómo la fe se traduce en una persistencia imparable. Sin duda, Barnes no tenía ninguna conexión con Edison, ni un plan de negocios elaborado, pero lo que sí tenía era un deseo ardiente y una fe absoluta en que lograría su objetivo. En su primer encuentro con Edison, no consiguió la sociedad que buscaba, pero aceptó un trabajo humilde en su oficina. Y lo más admirable es que, a pesar de ese comienzo poco alentador, Barnes nunca abandonó su convicción interna: me convertiré en socio de Thomas Edison. Esa era su afirmación diaria, su mantra personal. Exactamente. Y esa fe inquebrantable, combinado con su persistencia, lo mantuvo alerta a cualquier oportunidad que se presentara. Y la oportunidad llegó cuando Edison necesitó a alguien para distribuir su fonógrafo, el Ediphone. Barnes estaba ahí, preparado y dispuesto a aprovecharla. La gran lección que nos deja esta historia es que cuando realmente estamos preparados y creemos en algo con todo nuestro ser, las oportunidades aparecen. Esta historia de Barnes se conecta perfectamente con otro tema que el capítulo aborda, aunque quizás no de forma tan explícita: el poder de la persistencia. Y para ilustrarlo, nos cuenta la anécdota de los primos Darby y la mina de oro. Una historia que nos deja una enseñanza muy valiosa. Totalmente. Los primos Darby encontraron una veta de oro y al principio tuvieron mucho éxito, pero de pronto la veta desapareció. Desanimados, decidieron abandonar la mina y vender la maquinaria como chatarra. Y aquí viene la sorpresa. El hombre que compró la chatarra antes de rendirse por completo decidió consultar con un ingeniero de minas. ¿Y qué crees que descubrió este experto? El ingeniero, después de hacer algunos cálculos, determinó que la veta de oro reaparecería a solo 1 metro de donde los Darby habían dejado de excavar. Y efectivamente, allí encontraron una cantidad enorme de oro. Esta historia nos enseña el alto precio que pagamos por rendirnos demasiado pronto y la importancia de buscar consejo experto antes de tirar la toalla. Una lección que todos deberíamos recordar cuando nos enfrentamos a obstáculos en el camino hacia nuestras metas. Y luego el capítulo comparte una historia muy personal: la del hijo del autor, que nació sordo. Un ejemplo conmovedor de cómo la fe puede aplicarse incluso en situaciones que parecen imposibles. Así es. Los padres de este niño tomaron una decisión muy firme. Criarían a su hijo como si pudiera oír perfectamente, rechazando el lenguaje de señas e insistiendo en que asistiera a escuelas regulares. Fue un camino lleno de desafíos, pero su fe inquebrantable en la capacidad de su hijo para adaptarse y superar esa limitación tuvo resultados sorprendentes. A pesar de las dificultades iniciales, el niño no solo se adaptó, sino que aprendió a hablar e incluso a oír parcialmente a través de un esfuerzo increíble y la lectura de labios.
una prueba irrefutable del poder de la fe para vencer obstáculos que parecen insuperables. Este ejemplo nos invita a reflexionar sobre las limitaciones de la mente que todos podemos tener. El capítulo nos cuenta la anécdota de un estudiante chino en la Universidad de Chicago que encontraba extraños los ojos de los estadounidenses. Lo que nos enseña esta anécdota es que a menudo dudamos de aquello que no comprendemos y tendemos a usar nuestras propias limitaciones como punto de referencia para juzgar a los demás. Una advertencia contra las creencias limitantes que nos imponemos a nosotros mismos. Exactamente. El capítulo nos anima a mantener una mente abierta y a no permitir que nuestras propias percepciones estrechas nos impidan ver las posibilidades que nos rodean. Y para finalizar, el capítulo nos relata la historia de Marshall Field y el gran incendio de Chicago, un ejemplo de determinación inquebrantable frente a la adversidad. Tras el incendio, muchos comerciantes decidieron abandonar Chicago y buscar un nuevo comienzo en otro lugar, pero Marshall Field se mantuvo firme en su visión. Declaró que reconstruiría su tienda en el mismo lugar donde estaba y que la convertiría en la más grande del mundo, sin importar cuántas veces tuviera que enfrentarse a la destrucción. Y así lo hizo. Su deseo ardiente y su fe inquebrantable marcaron la diferencia entre su éxito rotundo y la decisión de otros de tomar un camino más fácil. Un ejemplo inspirador de cómo la fe puede superar incluso las catástrofes más grandes. La diferencia entre la actitud de Field y la de los demás comerciantes es, según el capítulo, la misma diferencia que separa a quienes alcanzan sus metas de aquellos que se quedan en el camino. En resumen, la gran enseñanza del capítulo 3 es que la fe, un estado mental que podemos cultivar a través de la autosugestión y las emociones positivas, es indispensable para hacer realidad nuestros deseos. Se trata de creer firmemente en la posibilidad del éxito, incluso cuando todo a nuestro alrededor parezca indicar lo contrario. La fe es la fuerza que nos permite transformar nuestras ideas en realidades tangibles, superar obstáculos y romper las cadenas de las limitaciones autoimpuestas. Te invitamos a reflexionar sobre los ejemplos que hemos compartido hoy, desde la creación de Westhill hasta la historia del niño sordo, y a observar cómo el principio de la fe se manifiesta en tu propia vida y en las historias de personas que admiras. Y para concluir, te dejamos con una pregunta para que la lleves contigo. Piensa en uno de tus objetivos más importantes. ¿Cómo te sentirías si lo abordaras con una fe absoluta e inquebrantable? ¿Qué acciones te inspiraría a tomar esa certeza? ¿Cómo podría transformar tus resultados? Observa el papel que juega la fe en tu camino hacia la realización de tus sueños. Gracias por acompañarnos en este nuevo clavado profundo. Esperamos que estas ideas te inspiren a cultivar la fe en ti mismo y a perseguir tus sueños con una convicción inquebrantable. Hasta la próxima. Hasta pronto.